En este tutorial vamos a aprender cómo crear actividades para los alumnos. Como vemos acá, debajo de la etiqueta de actividades de cada unidad o clase, tenemos 3 recursos disponibles: un foro, un envío de tarea y un cuestionario. A continuación veremos cómo se configura cada uno de ellos. Para crear una actividad de foro, activemos edición, tenés que usar el recurso foro. Se trata en este caso de un foro de uso general, es decir que en él vas a poder crear distintos temas de debate. Para editar el foro, ingresa a editar ajustes. Bueno, una vez adentro, completa el nombre del foro y la descripción. Por ejemplo, si queremos usar el foro para hacer una actividad optativa, le podemos poner de nombre actividad optativa. En el cuadro que aparece acá abajo, podés escribir una descripción general del foro. Por ejemplo, en este espacio el profesor te propondrá una actividad optativa para trabajar en esta unidad. Recordar que esta actividad no es de realización obligatoria, aunque sí muy conveniente. No es evaluativa. Para participar de ella, simplemente cliquea responder a la consigna propuesta. Bien, ya tenemos la descripción del foro. Ponemos guardar cambios y regresar al curso. Y ahora ya quedó listo el espacio del foro para que puedas publicar tu actividad. Ahora, para crear las consignas dentro del foro ya no necesitas el modo edición, así que vamos a desactivarlo. Ingresa al foro que creaste. Acá vemos la descripción que pusimos antes. Y bueno, para crear una consigna, cliquea en añadir un nuevo tema de discusión. Se abre esta ventana. En asunto pone el nombre de la actividad que quieras publicar. Por ejemplo, escribimos caso Acuña. Análisis y debate. En el cuadro de abajo escribimos la consigna. Por ejemplo, para participar de esta actividad, lee el artículo sobre el caso Julián Acuña que figura adjunto en este tema de debate y responde. Bueno, y acá incluimos unas preguntas. Compartí aquí tus respuestas e intercambiá opiniones acerca del tema con tus compañeros. Como vemos, para esta actividad necesitamos subir el archivo con el artículo que tienen que leer los alumnos. En el cuadro de abajo puedes insertar el archivo que requiera la actividad si es que la requiere. En este caso necesitamos adjuntar el archivo con el artículo mencionado en la consigna. Cliqueamos acá, seleccionar archivo y lo adjuntamos, subir este archivo. Bueno, cuando terminas de armar la consigna, cliqueas abajo en enviar al foro. Ahora vemos que la consigna creada aparece dentro del foro. Entramos y vemos la consigna y el archivo que subimos. Ten en cuenta que si necesitas borrar esta consigna, podés borrarla cliqueando acá. Los alumnos, al entrar en la consigna, van a tener la opción de cliquear responder y contestar acá las preguntas o consignas. También, si el docente pidió la entrega de algún archivo, lo van a poder adjuntar acá. Luego enviarán su respuesta al foro cliqueando enviar al foro. Las distintas respuestas de los alumnos se irán anidando unas debajo de otras. Bueno, ahora volvamos al foro. Podés hacerlo cliqueando acá en la ruta donde está el nombre del foro. Si querés incluir más actividades dentro de este mismo foro, podés hacerlo cliqueando nuevamente el botón añadir un nuevo tema de discusión. Por ejemplo, completamos. Y cliqueamos enviar al foro. Ahora vemos que en este foro están las dos consignas. Como se puede ver, la más reciente queda ubicada en la posición superior y por debajo van quedando las más antiguas. Acá al costado la tabla te va indicando cuántas respuestas hay en cada tema de debate creado.
Por ejemplo, acá vemos que ha habido una réplica. Veamos ahora el recurso de envío de tarea. Con este recurso puedes indicarle a los alumnos que realicen determinada tarea y la entreguen en forma de archivo para luego evaluarlos, darles retroalimentación o feedback y, si consideras adecuado, calificarlos. También puedes definir trabajos individuales o entregas grupales. Para configurar este tipo de actividad, ingresa a Editar Ajustes. En el nombre de la tarea, reemplaza este título que aparece acá por el que hayas elegido para esta actividad. Podés pedirle distintos tipos de tareas al alumno, como por ejemplo que responda preguntas por escrito, elabore un informe o genere un video o un audio. También podés definir una dinámica individual o grupal. En este ejemplo vamos a elegir la opción de subir un Word con ejercicios para completar. Para adjuntar tu Word, hacelo desde acá. En este caso, subimos un Word que se llama Actividad Obligatoria Unidad 1. Subir este archivo. Acá donde dice descripción de la tarea, borra este texto y coloca tu consigna. Por ejemplo, escribimos: luego de haber leído y consultado el material correspondiente a la unidad didáctica 1, resolve los distintos ejercicios acerca de los sistemas óseo y muscular que encontrarás en el archivo de Word adjunto en este mismo espacio. Luego tenés que configurar las fechas de disponibilidad de esta actividad. Para eso, anda hasta acá abajo y habilita las primeras 3 opciones. En la primera, permitir entregas desde, indica a partir de cuándo querés que tus alumnos puedan realizar la entrega. Por ejemplo, ponemos 6 de abril y la hora. En fecha de entrega, pone la fecha límite, es decir, el último día y hora en que permitirás la entrega. Por ejemplo, ponemos el 13 de abril a las 23:59, al final del día. Y en fecha límite, repetí la misma fecha que pusiste en fecha de entrega. 13 de abril, al final del día. Es conveniente que siempre tildes acá, mostrar siempre la descripción, así los alumnos desde el inicio pueden visualizar la consigna. A partir de acá te vamos a mostrar la preconfiguración que realizamos para este curso. Te sugerimos que no la modifiques a menos que lo consideres totalmente necesario. Tipos de entrega. Ya está preconfigurado para que los alumnos suban un solo archivo. Si lo necesitas, podés modificar el número. Tipos de retroalimentación. Está preconfigurado para que dé feedback a cada alumno con texto y pueda subir un documento con la corrección. Las opciones configuración de entrega por grupo y avisos te pedimos que las mantengas como están. En calificación, como podés observar, está preconfigurado sin calificación, es decir, para que solo des retroalimentación. Si querés calificar esta tarea, abrí el desplegable que aparece acá y elegí escala o puntuación. Por ejemplo, elegimos puntuación y en este caso ponemos 100 como la puntuación máxima. Con respecto al resto de las opciones, estas últimas de acá, te pedimos que mantengas la preconfiguración. Bueno, para guardar la actividad, clique a guardar cambios y regresar al curso. Vamos a buscar la actividad que creamos y entramos. Encontramos la consigna que escribimos y el Word que adjuntamos para que los alumnos puedan descargar y completar. Los alumnos entonces podrán descargarlo y cuando lo hayan completado lo podrán entregar en la fecha establecida subiéndolo a este mismo espacio para que vos lo recibas y lo puedas corregir. También, si volvemos al aula, vemos como la fecha de entrega que definimos en el envío de tarea queda automáticamente indicada en el calendario y en la agenda. Para corregir los trabajos que entreguen los alumnos, tenés que ingresar nuevamente a la actividad.
En sumario de calificaciones podés ver cuántos alumnos debían entregar la tarea, cuántos de ellos efectivamente la entregaron y cuántos son los alumnos todavía pendientes por calificar. En nuestro ejemplo vemos que un solo alumno entregó la tarea y falta calificar. Para corregir y dar devolución a su trabajo, cliquea en este botón que dice Ver calificar todas las entregas. Va a aparecer un listado con los alumnos que ya entregaron la tarea. Por ahora tenemos solo uno. Para calificarlo, cliquea en este botón que dice Calificación y se abre este espacio en el que puedes acceder al documento. Haces clic en él y lo descargas. Una vez que hayas leído y valorado el trabajo del alumno, hazle una devolución mediante un comentario escribiendo en este espacio. Por ejemplo, le escribimos excelente. También podés subir el documento corregido acá. Lo podés hacer arrastrándolo a este espacio o con este botón. También, si optaste por calificarlo, acá podés ingresar su calificación. Cuando termines de corregir, pone guardar cambios. Otra opción es presionar guardar y mostrar siguiente, que te sirve para pasar directamente al siguiente trabajo para corregir. Volvemos a la tabla. Cuando haya muchos archivos subidos y necesites ver solamente los que falta corregir, puedes utilizar esta herramienta de filtro y seleccionar Requiere calificación, para que en la lista aparezcan solamente los que falta corregir. Como ya corregimos el único que teníamos, ahora no hay nada que mostrar. Sacamos el filtro y aparecen todos. Bueno, luego pones guardar y actualizar tabla. Una vez que terminaste la sesión de corrección, guardar y actualizar. Y ahora en la tabla vemos el estado, que es calificado, la calificación y el comentario de retroalimentación. Ten en cuenta que el trabajo que envía el alumno es visto solo por vos y tu devolución y la calificación, si es que también configuraste la opción calificar, es vista solo por el alumno. El alumno va a visualizar la devolución y su calificación en el espacio de envío de tarea. A él le va a aparecer esta pantalla. El alumno visualiza la devolución y su calificación en el envío de tarea, en el espacio de envío de tarea. A él le va a aparecer así. También lo puede hacer accediendo desde el aula a calificaciones que está en el bloque lateral. En otro tutorial nos vamos a centrar en la gestión de los alumnos y sus calificaciones. Veamos ahora el recurso cuestionario. Con este recurso vas a poder diseñar instrumentos variados que se centren en la respuesta a preguntas. Para crear un cuestionario necesitas llevar a cabo 3 procesos: configurar el recurso, crear las preguntas y asociar estas preguntas al cuestionario. A continuación vamos a ver cada uno de esos. Para configurar este tipo de actividad, ingresa a editar ajustes del cuestionario. En el nombre del cuestionario, reemplaza este título que aparece por el que hayas elegido para esta actividad. Acá, en el espacio de descripción, podés colocar una contextualización o introducción. Por ejemplo, escribimos: este cuestionario es una autoevaluación sobre los contenidos vistos y trabajados en la clase 1. Su realización es optativa, no obligatoria, aunque muy conveniente, ya que te permitirá valorar tu aprendizaje. Se trata de 20 preguntas de opción múltiple para realizar en 30 minutos y están previstos 3 intentos. Después, hace clic en temporalización y se despliegan una serie de opciones. En la primera, abrir cuestionario, indica a partir de cuándo querés que tus alumnos puedan ver este recurso y entrar al examen. La habilitamos. Ponemos, por ejemplo, 5 de abril a las 12 horas. En cerrar cuestionario,
Pone la fecha límite, es decir, el momento en el que el cuestionario ya no estará disponible para el alumno. Cambia la fecha que hay de hecho por la que decidas. Quitamos esta y ponemos, por ejemplo, 13 de abril a las 23:59. El límite de tiempo incluye la duración del examen para el alumno, es decir, la duración máxima para su realización. Cuando el alumno acceda al cuestionario, se activará una cuenta atrás que finalizará cuando termine el tiempo estipulado. El cuestionario se cerrará y lo enviará esté como esté en ese momento. En nuestro ejemplo, le ponemos 20 minutos. Entonces, en este esquema, si bien el alumno tiene 8 días para realizar el cuestionario, una vez que entre a hacerlo tendrá 20 minutos. Luego de ese tiempo se enviará y se cerrará. La opción cuando el tiempo ha terminado está preconfigurada para que envíe el cuestionario inmediatamente. Ahora clica calificación y se despliegan una serie de opciones. Te proponemos mantener la preconfiguración de categoría de calificación para aprobar, y nos detendremos en la opción número de intentos permitidos. Está preconfigurado para permitir un intento, pero como es una autoevaluación y decidimos permitir 3, entonces lo cambiás utilizando el desplegable. Te sugerimos también dejar la preconfiguración de esquema y comportamiento de las preguntas. Si cliqueas en opciones de revisión, se despliegan una serie de opciones. Acá tenés que decidir qué tipo de revisión querés que realice el alumno sobre su examen. De hecho, está precategorizado permitir que revise solo cuando finalice el plazo, es decir, cuando cierre el cuestionario. Esta preconfiguración es conveniente si se trata de un examen evaluativo. Con respecto al resto de las opciones, te pedimos que mantengas la preconfiguración. Para guardar la configuración, cliquea Guardar cambios y regresar al curso. Para crear preguntas no es necesario activar edición. Desactivamos. Una manera está directamente asociada al cuestionario y otra es a través del banco de preguntas. A continuación veremos cada una de ellas. La forma de crear preguntas asociadas directamente al cuestionario es ingresando al cuestionario y cliqueando Editar cuestionario. Una vez aquí, te recomendamos que tildes reordenar las preguntas al azar si querés que el orden de los enunciados o preguntas se presente de manera diferente para cada alumno que acceda al cuestionario. Ahora cliquea Agregar y una nueva pregunta para incluir el primer enunciado. Se despliega el menú que contiene los tipos de preguntas que podés configurar. Te recomendamos cliquear en cada uno y leer su descripción para elegir el tipo de pregunta que sea más adecuada a tu necesidad. En este tutorial vamos a crear 3 tipos de preguntas: de opción múltiple, verdadero o falso y tipo ensayo. Vamos a empezar por el de opción múltiple. Cliquea Agregar una nueva pregunta, opción múltiple. Cliqueamos Agregar. Podemos observar una serie de campos que es necesario completar. En categoría, abrimos el desplegable y seleccionamos dónde se ubicará esta pregunta. Seleccionamos en cuestionario. El nombre de la pregunta es la manera en que vas a identificar esta pregunta entre la lista de preguntas. Es recomendable colocar nombres significativos. En este caso pondremos funciones de nutrición y excreción. Después incluí el texto de la pregunta, es decir, el enunciado que verá el alumno. En este caso escribimos:
las funciones de nutrición y excreción son llevadas a cabo por los sistemas puntos suspensivos. Además de texto, en este espacio es posible incorporar imágenes, sonido, videos, enlaces, etc. Para eso tenés que utilizar estos iconos del editor. Puntuación por defecto es el número máximo de puntos para esta pregunta, si el alumno la responde correctamente. Como haremos 3 preguntas de muestra para este cuestionario, y si la puntuación total es un 10, esta pregunta tendrá una puntuación de 3. También tenés que decidir si una o varias opciones serán correctas. En este caso optamos por una. Después, para numerar las selecciones, puedes elegir el formato. En este caso elegimos ABC. Ahora incluí cada opción de respuesta en el espacio establecido. La primera opción es endocrino y nervioso. Como es incorrecta y solo hay una correcta, en calificación del desplegable elegí ninguno. Podés escribir un texto de retroalimentación que el alumno verá cuando revise su examen. Por ejemplo, acá escribimos es incorrecta. La segunda y tercera opción también las vamos a hacer incorrectas. Entonces ponemos tegumentario y ocio. Volvemos a poner ninguno en calificación. En retroalimentación es incorrecta. Y lo mismo en muscular y endocrino. Dejamos ninguno. Retroalimentación es incorrecta. Y la última es la correcta. Entonces en calificación seleccionamos el 100%. Y en retroalimentación escribimos es correcta. Para ver cómo quedó, vas abajo y debajo de este botón de guardacambios aparece la opción vista previa. Cliquea y observa. Si consideras que esta es la versión definitiva, presiona guardar. Ahora vamos a crear una pregunta tipo verdadero o falso. Ingresamos al cuestionario, editar, agregar una nueva pregunta. Bueno, del menú que contiene los tipos de preguntas, selecciona esta opción y cliquea agregar. Bueno, ahora definí la categoría, seguimos incluyendo las preguntas en cuestionario. Incluí el nombre de la pregunta, por ejemplo, vamos a poner estudios. El texto del enunciado es el siguiente. A una paciente de 36 años se le detectan miomas en el útero, utilizando una fuente de ultrasonido. Esta detección fue posible mediante una ecografía. En puntuación por defecto, colocamos también 3. Recordá que en la anterior también habíamos colocado esta puntuación, entonces entre las dos ya contamos con 6 puntos. En respuesta correcta, en este caso seleccionamos el desplegable verdadero. Para ver cómo quedó, cliquea, guarde cambios y continúe editando. Vamos debajo de ese botón, aparece la opción vista previa, cliqueamos. Bueno, acá observa cómo quedó la pregunta. Si consideras que esta es la versión definitiva, presiona guardar.
Ahora vamos a volver a entrar al cuestionario y vamos a crear una pregunta tipo ensayo. En este caso, en la pregunta tipo ensayo, el alumno debe dar una respuesta libre que deberás calificar manualmente. Bien, en categoría seleccionamos nuevamente la misma ubicación que en las preguntas anteriores, cuestionario. Coloca el nombre de la pregunta y completa el texto del enunciado. En este caso ponemos: enumerar las variedades de tejido conjuntivo y describir sus características. En puntuación por defecto ponemos 4. Recordá que entonces, si el alumno responde correctamente las 3 preguntas, obtendrá una calificación de 10. Ahora cliquea acá en opciones de respuesta y se despliegan una serie de opciones. Te proponemos mantener la preconfiguración. Para ver cómo quedó, guarde cambios y continúe editando. Vamos a abajo, vista previa y guardar. De esta manera quedó configurado tu cuestionario. La segunda manera de crear preguntas es a través del banco de preguntas. Para hacerlo, puedes desplegar administración en el bloque lateral e ir a banco de preguntas, o también desde el recurso del cuestionario ingresas y encontrás acá también la opción. Una vez ahí, clique a crear una nueva pregunta y el procedimiento que sigue es similar al que ya realizamos. Muchas gracias y esperamos que te haya sido de utilidad.